Buenas noticias. Una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato el INEGI y ya no hay mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Ese es mi pronóstico. Lo otro que quiero informarles es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Ya, no, pues vamos poco a poco, poco a poco. Ella va a estar como secretaria de Economía, es maestra en Economía, tiene licenciatura en Matemática de la UNAM y maestría en Economía del Colegio de México. Y ya pues se conoce porque ha estado aquí con nosotros en todo lo que tiene que ver con el SAT. De todas maneras, les vamos a entregar su historia pública. Muy bien, pues adelante. Vamos a comenzar con la información. Raquel Buenrostro, quien hasta hoy se desempeñaba como la titular del Servicio de Administración Tributaria, será la nueva secretaria de Economía. Sustituye a Tatiana Cloutier, pero aquí le contamos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Raquel Buenrostro Sánchez como nueva secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía. Raquel Buenrostro es maestra en Economía por el Colegio de México y licenciada en Matemáticas por la UNAM. Hasta hoy era jefa del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Desde su llegada en enero de 2020, se propuso 3 objetivos: aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. Por su labor, el SAT ha logrado mantener la recaudación de manera sostenida y creciente, a pesar de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, en 2020, México fue el segundo país con mayor incremento en cuanto a ingresos fiscales. En 2021, Raquel Buenrostro fue reconocida como una de las figuras más influyentes en la política fiscal internacional que gestionaron el impacto económico de la pandemia. Buenrostro Sánchez tiene más de 25 años de trayectoria en la administración pública. Fue gerente de Planeación y Desarrollo en Pemex y subtesorera de Política Fiscal en el gobierno del Distrito Federal durante la administración del hoy presidente López Obrador. En general, el paquete fiscal tiene beneficios muy grandes para cerca del 90% de la población, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues mira, yo creo que lo que hay que destacar es que esta miscelánea es de las más revolucionarias que ha tenido el SAT en toda su historia. Más revolucionarias. Más revolucionarias. ¿Por qué? Porque no solo no se incrementaron los impuestos, sino que en el caso de ISR, a las personas, al 86% de las personas físicas distintas de las asalariadas, al 86% se les disminuyó el impuesto sobre la renta. ¿En cuánto se disminuyó el impuesto sobre la renta? La tasa, digamos, promedio general de impuesto sobre la renta es del 30%. Así es. Y ahora,
las personas físicas de menos de 3.5 millones de pesos al año van a pagar entre 1% y 2.5%. Digamos, una persona que gana 20,000 pesos al mes, pues pagará de impuestos 200 pesos al mes. Si gana 20,000 pesos, por ejemplo. Y así 1% hasta llegar a los 50,000, que es el tope del primer rango. Y se va subiendo un poquito la tasa, pero hasta 2.5. Con eso nosotros creemos que se hace mucha justicia, porque la gente que menos tiene que pagar menos. La gente que tiene más, paga más. Y lo que hemos observado es que es al revés. Los que más tienen, pagan menos, porque tienen más capacidades técnicas, administrativas, contables y legales, para aprovechar todos los hoyos que tenga la ley y todas las resquicias para deducir su pago de impuestos. Entonces, los grandes contribuyentes, por ejemplo, pagan en promedio 2.5% de sus ingresos totales. Claro. Y una persona física con actividad empresarial estaba pagando entre el 11% y el 25%, ya... Independientemente de su nivel de ingresos. Y ya aplicando, así es, como proporcionalmente a su salario, y ya aplicando además todas las deducciones que a su buen entender podía hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un sistema más justo, y la gente que gana menos, pues pagará 1%. La gente que gana hasta 3.5 millones de pesos pagará 2.5%. Y con eso... 3.5 millones de pesos al año. Al año. Entonces, para explicarle a quienes nos están viendo, si usted gana de entre menos de 20,000 pesos, o el tope de 20,000... ¿De 50,000 pesos? De 50,000 pesos, solo debe pagar mensuales 1%. 1% del impuesto sobre la renta, del ISR. Del ISR. Si gana más de 50,000 pesos, vamos recorriendo, va subiendo el porcentaje hasta llegar a 2.5. Y el tope de 2.5 es si ganan 3.5 millones de pesos. 3.5 millones. Estamos hablando de un universo de gente que gana muchísimo más que el presidente, ¿no? Claro, claro. O sea, con eso abarcamos toda la clase popular y también abarcamos toda la clase media. O sea, esto sobre todo beneficia mucho a la clase media. Así es. Porque estamos hablando de profesionistas independientes, por ejemplo, ¿no? Sí, abarca personas físicas con actividad empresarial, arrendamiento, lo que antes era el régimen de incorporación fiscal, y todas las personas físicas que se dedican a actividades del sector primario. De hecho, en el sector primario, también como considerando que es una prioridad, también se mantienen una serie de beneficios que incluso en el sector primario las personas físicas con ingresos menores a 900,000 pesos, 900,000 pesos al año, están exentas de pago de ISR. Ok. Cuando hablamos del 86% de las personas físicas beneficiadas con esto, ¿de cuántos millones de mexicanos estamos hablando? Poco más de 10 millones de personas, que es el 82% de las personas físicas, porque el gran grueso de las personas físicas está en asalariados. Exacto, exactamente. Y este nuevo modelo progresivo de pago de impuestos sobre la renta es evidente que beneficia a la base gravable más grande, ¿no? Así es. Que son las que tienen menos recursos. Así es. ¿Qué otra medida revolucionaria trae esta miscelánea? Bueno, para las microempresas y las pequeñas, Ni pymes. Todas ellas, cualquier empresa cuyos socios sean personas físicas, pensando en empresas familiares, las que uno hace con los amigos, que ganen ingresos, que tengan ingresos facturados o pagados de menos de 35 millones de pesos o hasta 35 millones de pesos al año, también tienen una simplificación muy fuerte en su declaración. Ahí no se afecta la tasa se mantiene igual. Exacto. Pero los trámites son mucho más sencillos. Y además tiene varios beneficios que estimulan este tipo de negocios, que los incentivan. Por ejemplo, el día de hoy, actualmente, si teníamos una microempresa que le surtía a una empresa más grandota, que era su proveedor, la empresa, él le entregaba lo que hacía, pero la empresa grandota normalmente les daba las facturas y le decía, te pago en 3 meses, y en 3 meses ven por tu dinero. Ajá. Pero como ya había expedido la factura, el pequeñito, la microempresa, tenía que pagar impuestos. Aunque no hubiera recibido el pago de la grandota. Aunque no hubiera recibido el dinero. Entonces eso implica un costo completamente adicional a la operación de la empresa pequeña. Entonces ahora lo que estamos haciendo es que solo van a pagar los impuestos sobre los ingresos que reciban. Ah, ok. No mensual. No mensual. O sea, si la factura se la pagan hasta que se la paguen y hasta que el dinero caiga en su cuenta, en ese momento se causa el impuesto. Si le dan una factura pero se la pagan en parcialidades, solo paga el impuesto por la parcialidad que se pague. Sí. Entonces eso le quita una carga fiscal a la empresa y le deja dinero para su operación. Y también el otro gran beneficio que tienen este tipo de empresas es que se aumentaron las deducciones de las inversiones. ¿Qué quiere decir?
que si ellos invierten en bienes, Así es, pueden dentro de su negocio. dentro de su negocio pueden disminuir más en sus impuestos. Digamos, ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, antes de lo que invertían solo podían descontar el 10% y ese 10% lo tenían que partir en 10 años. O sea, cada año pues, acreditaban 1%. un 1%. Ujú. Nosotros ahora estamos diciendo que en lugar de 10% pueden acreditar deducir el 25%. 2.5% anual. Ajá, y en 4 años. Ah, en 4 años, en un periodo menor. En un periodo menor. Entonces, antes era un punto y ahorita es poco más de 6 puntos porcentuales. Así es. Entonces ya es 6 veces más de lo que deducían antes. Entonces esto lo estamos haciendo porque creemos que esto motiva y promueve las inversiones, que se activen en las empresas y además que haya nuevas, porque si alguien quiere formar un negocio familiar, la primera parte de su inversión la puede deducir de sus impuestos. Pongamos ejemplo de alguien que tiene un salón de belleza o una estética. Si le invierte en para los tratamientos de cabello, para las... O, por ejemplo, que tienen que hacer los insumos. tocadores, todas las instalaciones, ¿no? De adaptar su negocio. Tiene que invertir en infraestructura. Así es. Actualmente podía descontar el 5% en 20 años. Y lo estamos cambiando ahora, descuenta el 13% en 8 años. 13% en 8 años. Entonces, todas las adecuaciones que le haga a su negocio, si es una cocina y que tiene que hacer todas las instalaciones para su cocina y poner mesas y todo, lo puede hacer ahora. En lugar del 5% puede deducir el 13% y en lugar de hacerlo en 20 años, lo hace en 8. ¿Ahí qué deduce? Las inversiones, todo lo que gasten Ok. para invertir en su negocio. Ok. Y estamos hablando, si estamos hablando de empresas que tienen ingresos menores o el tope de 35 millones de pesos anuales, estamos hablando de más del 80% de las micros, pequeñas y Sí. medianas empresas de este país, ¿no? Sí, ese rango cubre todas las micros. Todas las micros. Ujú. Y como el poquito más del 80% de las pequeñas. En total cubre el 96% de todas las personas morales 96% de todas las personas morales van a ser beneficiadas con este en modelo. esta medida. Ujú. El otro 4%, pues ahí se encuentran los grandototes, los grandes contribuyentes y empresas que no son pues de más de 35 millones de pesos hasta menos de 1.500 millones de pesos, digamos. ¿Y por qué hicieron tanto ruido por el 4%? ¿Cuál? Del 4% de las empresas que van a tener, pues, que no pueden deducir, que no pueden, que no tienen los beneficios que antes tenían para la consolidación y deducción fiscal. No, yo creo que son temas diferentes. ¿Diferentes? Y lo que ellos estaban alegando, porque a principios de esta administración, Sí. en 2019, antes de empezar el 2019, se hicieron varios cambios cuando llegó el presidente. Y uno de ellos fue eliminar la consolidación universal. Ujú. ¿Qué era la consolidación universal? Es que el propio contribuyente podía netear, por así decirlo, o compensar su pago de impuestos con sus devoluciones o deducciones Sí, de manera unilateral. unilateral. Ujú. Entonces, ¿qué hacían? Pues nos inventaban muchas cosas. Claro. Y entonces inventaban cosas para nada más para compensar, nadie lo revisaba, nunca se revisó una compensación y sí había era un hoyo, ¿no? Era un hoyo negro donde se iba mucho dinero. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo ahorita en el código una miscelánea como una facilidad, porque sabemos que mucha gente se está regularizando, vamos a permitir la compensación, pero esta va a ser bilateral. Ok. O sea, ellos pueden compensar una vez que la autoridad dijo, sí, efectivamente, yo te tengo que acreditar o te tengo que dar esa devolución de impuesto. Y entonces, como yo ya autoricé, ya revisé que efectivamente son 5,000 pesos los que puedes utilizar para acreditar, entonces ya tú, cuando declares, utilízalos. Eso está en esta miscelánea. Eso está en esta miscelánea. Y va a empezar a aplicar no en el 2022, sino en el 2023, porque necesitamos hacer unos cambios en los sistemas y que nos van a llevar muchísimo tiempo. Pero si está antes, lo metemos antes. Por eso lo quisimos meter en la miscelánea. Ahora, lo que es un hecho es que el 96% de todas las personas morales van a poder deducir de una manera mucho más eficaz y benéfica para sus ingresos lo que hagan o inviertan en infraestructura, ¿no? Así es, y también la declaración se va a hacer muy simple. ¿Por La qué? declaración de ISR, antes llenaban casi como 54 campos, ahora nada más van a poner 6 datos. 6 datos. Todo lo demás va a estar prellenado y además la forma también de declarar es más sencilla. Entonces va a haber una precarga, obviamente ellos pueden revisar su información y checar si es correcta o no es correcta y hacer los ajustes que consideren pertinentes, pero de entrada todas las declaraciones van a estar prellenadas y solo van a tener que meter 6 datos. ¿Cuáles serían esos datos así los más importantes? Pues, por ejemplo, Razón social.
No, todo eso va prellenado. Ah, ya está prellenado. Ah, Está ok. prellenado. Cuando, por ejemplo, si ellos hicieron una inversión, a lo mejor nosotros tenemos identificadas algunas cosas, pero no tenemos claro, por ejemplo, cuando haces una inversión, haces una remodelación en infraestructura, a lo mejor hay algunos accesorios que por alguna razón no se sumaron como si fuera parte de la inversión, sino como otro tipo de gasto, y él dice, no, pues nos faltaron las facturas de la pintura, las facturas de Sí. los tornillos, entonces le agrega su inversión y modifica la inversión que ha hecho para aumentar su deducción, ¿no? Lo hace de manera mucho más ágil. Ya todo se hace más rápido.